de... Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto. Agradezco a nuestra coordinadora por esta posibilidad y también a la doctora Jaffrey, al doctor Corti, que me invitaron a poder dar esta charla. La verdad que bastante poco tiempo para el tema que vamos a ir tratando, ¿no? Pero bueno, yo ya sé que tuvieron ustedes con el doctor Nesti dos reuniones sobre de alguna manera lo que son los bonos y el endeudamiento muy particularizado en Capital Federal. Hoy lo que vamos a hacer es una visión de tipo más jurídica y constitucional, tanto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como de la Constitución Nacional, sobre todo este tema que en general es uno de los clásicos argentinos y es uno de los clásicos de los gobiernos locales, ¿no? De la cuestión del crédito público y la deuda pública. Entonces, bueno, eh, ante todo, ¿alguna pregunta de lo que ya vieron? ¿Comentarios? Bueno, si no es así, seguimos con esto. Quizá lo más adecuado hubiese sido que esta charla hubiera iniciado el curso. Lo que sucede es que yo tuve 10 días totalmente mal con gripe y recién ahora estoy viendo de recuperarme, entonces lo tuvimos que postergar para ahora, todavía no tengo bien la voz. Entonces, bueno, sí, pueden encender las cámaras, sería bueno, así nos vamos viendo. Yo lo que voy a hacer entonces es una visión del endeudamiento público desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de las dos leyes orgánicas que de alguna manera lo regulan. Uno es la 70 y otra es la Ley de Administración Financiera Nacional. ¿Por qué? Porque en todo lo que tenga que ver con el endeudamiento externo, en dólares, en euros, en otro tipo de moneda, va a jugar mucho la otra ley. Sin embargo, la ley de Ciudad de Buenos Aires está básicamente influida y es un calco de la ley nacional, solo que felizmente corrige algunas cuestiones que a nuestro juicio son defectuosas en la ley nacional. Pero antes de avanzar, yo quisiera compartir un PowerPoint, así podemos, a ver si ahí se ve, ahí lo ven. Bien, segundito, ahí estamos. Bien, Sí, eh, ¿se ve bien? sí, ahí está perfecto en pantalla completa. Bien. Entonces vamos a partir de una definición que es un poco heterodoxa. En general, cuando nosotros hablamos de deuda pública, parece un sector solo reservado a los contadores, a los economistas, a los financistas. Sin embargo, es básicamente es una estructura jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo endeudamiento comienza o con una ley, o con la ley de presupuesto, que es lo ideal, o comienza con, de alguna manera, una serie de normativas que contienen la forma que tiene que ver, que tiene que ser hecho ese endeudamiento. Y luego, después se multiplica en miles de contratos, mini contratos, que son, por ejemplo, todas las transacciones de bonos que ustedes ya vieron anteriormente que se realizan en las diferentes operaciones, que si bien son virtuales, no dejan de ser contratos. Y después cada vez que el Estado va pagando, etcétera, y va sirviendo esa deuda, va a tener también una estructura jurídica de autorizaciones, etcétera. Entonces nosotros lo vamos a definir, como lo define el doctor Corti, miembro del del Consejo de la Magistratura, como que son las técnicas jurídicas mediante los estados o bien obtienen recursos financieros obligándose en forma correlativa a devolver la suma obtenida más un interés. Entonces, si desagregamos esta fórmula, vemos primero que son técnicas jurídicas de varios tipos, convenios y contratos, por ejemplo. eh, Vamos a ver mutuos, garantías, vamos a hacer una estructura contractual muy, muy amplia, ¿no? Vamos a ver muchas garantías acá, seguros que están asociados a esas técnicas jurídicas.
¿Para qué? Para obtener recursos. El momento en el cual el Estado recibe, tanto de la ciudad como nacional, recibe esos recursos, es un momento de extrema felicidad, porque como vemos, entran, por ejemplo, el otro día entraron 12.000 millones de dólares al Banco Central y los diarios festejaban, decían, uy, subieron las reservas, claro, subieron porque entraron todas de golpe, ¿me entienden? Pero a las 24 horas ya hay que ver qué cosa, cómo se devuelve en forma periódica tanto el capital como los intereses. La suma de capital e intereses lo llamamos el servicio de la deuda, ¿eh? Que van a ser semestrales, trimestrales, y en los presupuestos respectivos va a tener que haber un número que diga entre los planes sociales, la seguridad, etcétera, servicio de la deuda. ¿Y cuándo se va a ir pagando? Porque nos olvidamos de pagar un servicio y entramos en default. ¿Me entienden? Entonces, eso está monitoreado por todos los mercados internacionales. Es muy grave olvidarse de un pago o dilatarse o ponerse en mora con un pago. Entonces tenemos el momento feliz y el momento duro, que es cuando hay que devolver capital más intereses, más, digámoslo también, los honorarios de los gastos que significó emitir esa deuda, que son realmente muy caros, ¿eh? Y por otra parte, en un cierto plazo. Acá vamos a tener en general plazos muy extensos, plazo de 10 años. Bueno, tuvimos un bono de 100 años, digamos, pero no sería lo habitual para nuestro país. Hay otros países que sí tienen plazos realmente más extensos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Comentarios? Bien, ¿cuál es el fundamento de este tipo de empréstitos, no? Piensen que esto comienza a tener an- andamiaje a partir del surgimiento de los estados nacionales entre 1850, 1870 hasta ahora en todo el mundo. Esos estados soberanos, esos estados tienen una constitución, ya sea una monarquía o una república, van a tener una constitución y van a tener vocación de perpetuidad. ¿Qué significa esto? Que se supone que van a existir para siempre. Y va a haber una continuidad jurídica de ese Estado. Se funda entonces, decía Joaquín B. González, uno de los primeros constitucionalistas argentinos, miembro de la Corte Suprema, bueno, muchas calles con su nombre, decía, se funda en la idea de perpetuidad de los estados y en el reparto de los impuestos para pagarla entre las generaciones presentes y futuras. Esta idea de la continuidad del Estado está clara, pero también hay un tema que tenemos que decir. Es un pacto intergeneracional. Vamos a tener en el derecho tres casos muy claros de pactos intergeneracionales. Uno es muy conocido, son las jubilaciones. Los sistemas jubilatorios se basan precisamente en que hay un pacto entre los trabajadores de hoy y los jubilados del futuro, o los trabajadores de hoy y los jubilados de hoy, ¿m? Que de alguna manera van a darle continuidad a eso. Por eso es tan importante que cuando se modifica una ley jubilatoria, tener en cuenta ese compromiso intergeneracional. Por otro lado, ¿cómo lo pagamos estos? Ah, perdón, el segundo caso famoso de pacto intergeneracional son todas las cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos hoy, por ejemplo, un proyecto minero, debe ser pensado con la cabeza intergeneracional. Porque después suceden los casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos denomina tierras de sacrificio, zonas donde ya no hay manera de recuperarlas, pero que en las proximidades vive gente, toma agua de sus afluentes vecinos de kilómetros abajo, ¿no? Entonces es muy importante pensar en esa situación, que quizá un proyecto minero que puede ser muy bueno, si no está planeado cómo se van a mitigar los efectos cuando la mina se retire,
podemos tener casos de tierras de sacrificio, o sea, tierras que queden absolutamente inutilizadas por cientos de años. Y el tercer caso son las deudas públicas. ¿Por qué? Porque se piensa que lo toma nuestra generación y la van a pagar una o dos generaciones para adelante. Por eso exige de las autoridades mucha responsabilidad a la hora de tomar esta decisión. Comento, no sé si ustedes notan que eso ha existido en los últimos años, ¿no? Realmente parece como que nos podemos endeudar y que eso nos va a salvar, y cuando en realidad tenemos que pensar quién la va a pagar, ¿eh? Que son nuestros hijos, nuestros nietos, etc., además de nosotros mismos. Bien, ¿cómo se va a pagar esto? Básicamente con impuestos. La forma eh, legítima, no sé cómo llamarla, la fórmula base para pagar esto es la vía impuestos, ¿eh? Uno puede decir, sí, pero yo podría vender empresa del Estado, podría vender tierra del Estado, pero claramente es liquidación de capital eso. Y precisamente cuando uno se endeuda, un país se endeuda para crear más capital, no para destruir capital. ¿Se entiende? Entonces, la manera de pagarlas es como el comerciante que toma una deuda de un banco, el producto de su negocio paga, en este caso lo bueno y lo virtuoso, esta es la palabra que no me salía, es pagarla vía impuestos. Y hay que planificar cómo va a ser esa recaudación para poder pagarla. Y por otro lado, lo que vemos en esta definición implícitamente es que hay una unidad conceptual de todo el sistema financiero público. ¿Por qué? Porque en una deuda pública va a estar involucrada, por un lado, un presupuesto que la autorice o una ley específica que la autorice, presupuesto, va a entrar por el sistema de la banca central, de la banca central va a pasar a la tesorería, de la tesorería se va a gastar, vamos a tener que imponer impuestos para recaudar. Fíjense que todo va a estar relacionado en un sistema que es el financiero público, ¿sí? La tesorería, la contabilidad, el presupuesto, etcétera. Todo eso va a estar ligado como un mismo tema y vinculado. Cuando yo tomo una deuda pública, voy a afectar todos los demás sistemas. ¿Se entiende? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna cuestión que no se haya entendido? Bien, brevemente, muy brevemente, cuando se estudia la cuestión de el endeudamiento argentino, pensemos que esto, si bien tuvo un origen o tuvo, digamos, ejemplos durante la campaña libertadora de San Martín, Belgrano, etcétera, donde nos fuimos endeudando con otros países, con bancos, para poder comprar las armas, los cañones, etcétera, de alguna manera era indescriptiblemente menor a lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero sí, también cuando tuvimos el caso de la famosa deuda de Baring Brothers, hace 1824, donde intervinieron Bernardino Rivadavia, etcétera, fue una famosa deuda. Esa deuda estaba destinada a Buenos Aires, básicamente, a embellecer nuestra ciudad. Pero saltó la guerra con Brasil y todo ese dinero se utilizó para esa guerra, la ganamos, la guerra, pero nos quedamos sin plata y esa deuda se terminó de pagar 80 años después, ¿eh? Y siempre es como algo emblemático. Pero realmente cuando nosotros instalamos como país el tema de la deuda pública institucionalizada, va a ser a partir de la Constitución de 1853-60, donde, como les dije, se estaba armando una nación, todos los países estaban estructurando como estados-nación. Y ahí se vio la posibilidad de endeudamiento como una manera de conectar el país entero, ¿no? Se dice, bueno, básicamente lo que decían Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, decían, bueno, supongamos que ponemos impuestos altísimos a toda nuestra población.
la damos vuelta y le sacamos todo el dinero, no podemos hacer ni 20 kilómetros de ferrocarriles, que en ese momento los ferrocarriles es como un cohete en este momento, ¿no? Eso era digamos, como decía Marx, la locomotora de la revolución, ¿no? Cualquier cambio tenía que venir con el ferrocarril arriba de las vías. Entonces, ellos decían, ¿dónde vamos a sacar dinero para crear una red ferroviaria que achique el tiempo de conexión entre las provincias, que haga rutas, que haga navegables los ríos? Bueno, una estrategia fue la del endeudamiento. Y esto lo vamos a ver en el artículo cuarto de nuestra Constitución, donde pone como una de las fuentes de ingresos del Tesoro Nacional el empréstito, ¿no? La posibilidad de endeudarse, como ahora vamos a ver. Todo esto eh, generó para algunos autores una suerte de estrategia, así como en ese momento también la otra estrategia fue eh, fomentar el ingreso de inmigración europea, no cualquiera, europea, porque iban a traer sus artes de agricultores, sus técnicas industriales, etcétera. Esta fue también una estrategia que tuvo mucho consenso en ese momento. Entonces, esto vino atado a sistemas de privilegios para las empresas que se instalaran en nuestro país y que trajeran sus capitales, que lo vemos en el 78, inciso 18, que es la vieja cláusula del progreso, ¿no? Conceder, además de tomar endeudamiento y garantizarlo con el erario público, dar privilegios, por ejemplo, en los ferrocarriles, 1 kilómetro de tierra a cada lado de los ferrocarriles. ¿Está? Decir, bueno, vamos a tratar de dar muchas ventajas. Esto fue bastante virtuoso en un primer momento, pero generó, como todo endeudamiento, una suerte de engolosinamiento de traer capitales, porque nosotros éramos visualizados como los Estados Unidos del Sur. Entonces dijeron, si esto les va bien, van a ser como los del norte, vamos a poner plata acá. Y eso generó tempranamente, ya en 1890, serias crisis. ¿Eh? Bien, otra cuestión que generó es que esos proyectos venían de la mano de muchas veces industriales locales, ¿sí? Y esos industriales locales, para algunos economistas, historiadores de la economía, plantearon como la estructuración de un capitalismo rentístico, ¿no? Es decir, bueno, nadie hacía grandes riesgos, invertía gran riesgo, sino que si no tenía el Estado Nacional detrás que le garantizara todas las inversiones, no invertían. Y esto se ve muchas veces en el comportamiento de los sectores del capital nacional que apenas hay un problema, se van a Uruguay, ¿me entiendes? Yo no quiero ser tampoco calificar mucho, pero está claro que por ejemplo, en estos momentos hay una caída de la inversión fenomenal, ¿está? A pesar de que hay una liberación de... ¿Y por qué viene eso? Bueno, una de las razones es que no se ve esa garantía del Estado atrás, ¿me entiendes? Porque el Estado se ha retirado de cualquier tipo de actividad económica. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo, pero periódicamente suceden estas cuestiones de huelga de inversiones, ¿no? Bien, dudas, comentarios. Este PowerPoint yo se los envié, ¿no? Cuando vean el tema de la regla local incompatible, lo voy a decir brevemente. En general, las provincias y el Estado Nacional tienen reglas de responsabilidad fiscal que generalmente, voy a ser claro acá, no voy a caretearla, no las cumplen, ¿está? Pero muchas veces hay limitaciones a, por ejemplo, un total máximo de endeudamiento, pasado el cual de alguna vez no se puede, por ejemplo, dice, bueno, no puede superar el endeudamiento del 2020, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones muchas veces entran en colisión con
otras normas nacionales que sí lo permiten, ¿no? Y se genera ese tipo de cuestiones que son típicas de los estados federales, ¿eh? Se los nombro nada más. ¿Puedo hacer un Duda- comentario? ¿Cómo, perdón? ¿Puedo hacer un comentario? No sé si se escucha. Claro, No, sí, no, usted mencionaba el tema de la deuda a las generaciones futuras, que la verdad que por ahí puede ser un poco justo, de verdad, ¿no? Dejar deuda. Pero también estaba pensando que en parte viene acompañado de cierta infraestructura ya también como instalada. Entonces, como que en la medida que haya un cierto equilibrio, tal vez no es injusto, ¿no? No sé qué le parece. sí, sí. Bueno, por supuesto, hay que tener en cuenta todo. Y hay que tener en cuenta también el mal menor, ¿no? Estas cuestiones son típicas de los dilemas de cualquiera que esté en el gobierno. Cualquiera que esté en el gobierno va a tener que tomar una decisión y a veces tienen que optar entre aumentar el endeudamiento frente a la posibilidad de que suba la inflación descomunalmente, ¿no? Bueno, son disyuntivas políticas que después la historia, el electorado, etcétera, la va a ir juzgando, ¿eh? Por eso, lo que digo es, debe ser tenido en cuenta. Esto es lo que planteo, ¿no? Porque si no entendí mal su comentario, puede ser que las deudas sean sostenibles, ¿eh? Que uno por ejemplo, Uruguay. Uruguay no tiene superávit, ¿eh? de comercio exterior. Y es un país que se endeuda y que el resto del mundo le presta. Siempre hay una mano que le da lo que le falta, ¿me entiende? Ahora, en nuestro caso, ¿por qué no sucede eso? Porque ven que nosotros no la podemos devolver en determinados momentos, ¿se entiende? Entonces, pasa eso. O por la magnitud de lo que nosotros necesitamos. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, sí, ¿Comentario? sí. Bien, bien. Perfecto. ¿Dónde vamos a encontrar desde el punto de vista constitucional esta cuestión? Bueno, como dije en el artículo cuarto de la Constitución, nacional, estoy hablando de la Constitución Nacional ahora, después vamos a pasar a la nuestra. Yo soy de Lanús, no soy de Capital, pero quiero mucho a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pues fui, siendo muy joven, el director general de administración de esa asamblea, ¿no? Que votó la Constitución, así que me acuerdo bien de todos los avatares, luchas políticas, etcétera. Y bueno, fue una linda experiencia teniendo 30 años. Bien, dice, el gobierno federal provee a los gastos de la nación, papa, impuestos, qué sé yo, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso de la Nación. Y hacemos un punto, ¿no? Que lo que nos está fijando acá, que el que lo fija y lo autoriza es el Congreso de la Nación. Esto le llamamos el principio de legalidad. Para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Urgencia de la nación, digámoslo claramente, es todo lo que se pueda definir, es un estándar jurídico elástico, ¿no? Hay que ver qué es lo que en cada momento histórico se interpreta por urgencia de nación. A veces, en la mayoría de los casos, hay abuso de esa terminología, otras no, ¿eh? Y dice empresa de utilidad nacional. Esta es una terminología bastante vieja, que es la que utilizaba Alberdi en las bases, ¿no? ¿Qué son empresas de utilidad nacional? Lo que hoy llamamos proyectos de infraestructura que permiten aumentar la competitividad sistémica de un país. Un puerto nuevo, rutas para que la mercadería circule, sistemas de logística, eh, trenes para carga, no sé, todo lo que, bueno, diques para energía, gasoductos, todo eso son empresas de utilidad nacional. ¿Por qué? Porque permiten reproducir el capital, mejorar la competitividad y con eso pagar la deuda. ¿Sí? Lo virtuoso es que entre para eso, porque es lo que nos va a permitir pagarla después. ¿Bien? ¿Algún comentario? Bueno, después lo vamos a encontrar el 75, inciso 4, que dice, corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Y la frase es bastante poética, ¿no? Porque dice, sobre el crédito de la nación. ¿Qué significa esto? Sobre la credibilidad que tiene la nación, tanto para sus ciudadanos como afuera. Crédito es credibilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que tienen que creer? Creer que les vamos a pagar. ¿Está?
¿Y cómo se arregla esta situación? Bueno, cuanto un país sea más creíble, menos interés se va a pagar. Cuando es menos creíble, los intereses van a subir hasta un tope en el cual las propias autoridades digan, ni aunque me la den, a este interés la voy a tomar porque voy preso. ¿Me entienden? Por ejemplo, hoy nosotros tenemos un riesgo país de 700 y pico de puntos, ¿no? Esto significa que nadie nos va a prestar plata por menos del 12% de interés anual en dólares, en plata dura. Entonces, tomar un crédito de esa naturaleza es una irresponsabilidad y lo haría impagable, ¿me entienden? Muy alto. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. El inciso 7 del mismo artículo dice también que le corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Yo lo comento esto porque lo vamos a encontrar también en la Constitución de la ciudad, algo parecido, ¿no? ¿Qué significa arreglar el pago? Bueno, no se sabe bien qué, pero creo que todos estamos claros que le corresponde, que si hay que renegociar, etcétera, debe pasar de alguna manera por el Congreso. En este caso, todos los gobiernos que tuvimos en democracia, estamos hablando, ¿no? Los 40 y pico años de democracia, han tenido la misma actitud. Cuando es gobierno, dice, bueno, es un tema eh, muy complejo, lo tengo que decir yo y después le mando una carta al Congreso diciendo me endeudé en tanto. Mientras la oposición dice, no, no, nosotros lo tenemos que aprobar, ¿sí? Bueno, esto pasó siendo radicales, peronistas, del PRO, todo fue así hasta el gobierno de Alberto Fernández que hizo una ley que dijo, no, tiene que pasar por el Congreso. Y así hizo. Lo pasó por el Congreso, se dilató el acuerdo, pero el acuerdo finalmente se aprobó y anduvo. ¿Está? Y eso es una ley, lo hizo a través de una ley que el actual gobierno violó. ¿Está? Que esto es un problema, porque obtuvo un empréstito por parte del Fondo Monetario sin pasar realmente por el Congreso, porque hubo un DNU, que eso ustedes saben que no es una ley. Entonces, bueno, estas situaciones van a generar conflictos institucionales seguramente futuros, porque no tuvo el trámite que tenía que tener. ¿Comentarios? Bueno, después vamos a ver el artículo Perdón, 120. Héctor, hay un comentario en el chat Ah, no lo vi. ¿Qué que dice? si querés lo Sí, leo o no sé si Viviana por que lo favor, escribió lo quiere decir. por No favor. puedo hablar porque tengo la bebé haciendo barullo, dando vuelta por toda la casa y es imposible, pero por Sí, eso lo tu dejé. Bueno, nombre, leo. Leo. Viviana dice, con respecto a los aportantes de hoy, adultos mayores en el futuro, el sistema previsional tiene mucha dificultad. Hoy en día y hacia adelante, los salarios no aumentan, las personas viven más años y baja la natalidad. Bien. Sí, sí, bueno, es un tema ligado a lo previsional. Yo no me quiero meter ahora por eso, sería muy largo, ¿no? Pero solamente digo lo siguiente, en los sistemas previsionales actuales, a diferencia de los pasados, los, los cuatro que aportaban trabajando equivalían a uno pasivo, ¿sí? Hoy eso es 1,25, con lo cual el resto lo paga el Tesoro Nacional. ¿Se entiende? Eso también es un pacto intergeneracional, saber que todo lo que falta lo va a tener que pagar con impuestos. No estoy claro, ¿eh? Pero tiene que haber un pacto de esa naturaleza. Si nosotros decimos, yo aporté toda mi vida y ahora me pagan esto, y no reconocemos que el 2/3 lo está pagando el resto de la sociedad, vaya a no tener jubilación, esto no nos sinceramos, ¿está? Creemos que es como antes y no lo es, pero hay que explicitarlo y decirlo. No es si está aclarado el punto. ¿Mm? Es otro pacto, eso es lo que quiero decir. Bien, los artículos 121 y 124 lo vamos a ver reflejado. A mí me llamó la atención en el artículo primero de la Constitución de la Ciudad, que ya de entrada plantea algo que
en la Constitución Nacional está al fondo de todo. Dice, artículo primero, define cómo es la ciudad, cómo se organiza, y dice, la ciudad ejerce, infine, ¿no? Todo el poder no conferido por la Constitución al gobierno federal. O sea, ese principio de reservar todo lo que no delegó. Bueno, qué es lo que efectivamente se delegó? Se delegó la posibilidad de hacer moneda, de imprimir moneda, por un lado, y la posibilidad de tomar préstamo en monedas extranjeras. La ciudad de Buenos Aires, como cualquier provincia, se puede endeudar en moneda nacional. Lo que no puede es endeudarse en moneda extranjera por la sencilla razón que no cobra impuestos en dólares. ¿Y quién? Ustedes me dirán, pero el Estado Nacional tampoco. Sí, pero tiene la reserva del Banco Central. ¿Me entienden? Que todas están concentradas en el Estado Nacional a través del Banco Central. Entonces, por esa razón, cualquier empréstito en dólares con un organismo financiero internacional, etcétera, debe pasar primero por la autorización del Congreso, luego la autorización de un área en la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Economía y luego por el Banco Central. Si tengo tiempo les explico por qué es tan importante esa tercera intervención. Y vos capaz que hiciste todo el caminito y el Banco Central te dice, no, no podemos, no puede. ¿eh? Bien, ahora sí, si tenemos tiempo lo vamos a ver. No sé cómo estoy porque es un tema que va a dar para un montón. Bien, otro tema importante que está dentro de la reserva de la ley es que idealmente, y en todos los países básicamente es así, todo el endeudamiento está en pesos, en dólares, en lo que sea, va a estar detallado en el presupuesto respectivo, ya sea de la provincia, de la ciudad o de la nación. No sé si ya vieron presupuesto, les pido disculpas porque no pude ver el programa, pero si tuviéramos que tomar el presupuesto ideal tiene 3 artículos, ¿sí? Artículo primero, cálculo de recursos. Estimamos que vamos a recaudar 2.000 millones de pesos, ¿sí? Cualquier cosa. 2.000 millones de pesos. Segundo artículo, la autorización del gasto. Estimamos y vamos a autorizar a gastar 2.100 millones de pesos. ¿Y qué hacemos? Tenemos un problema ahí, porque faltan 100 lucas, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Autorizando el endeudamiento. Entonces, en todo presupuesto, vamos a tener esos 3 artículos fija y vamos a tener después todos los numeritos, es imposible leerlos, ¿no? Todos, es para expertos, con esas autorizaciones de gasto, que es el sueño de todo funcionario, a ver cuánto le toca el 1 de enero. Entonces, lo que vamos a ver en todo presupuesto va a ser 2 números mágicos. El primer número mágico es la autorización de gasto. ¿Por qué? Porque la autorización de gasto es un máximo. Podría gastar menos, pero no puedo gastar más. Si quisiera gastar más, tengo 2 alternativas. La primera es pedir una ley del Congreso que me lo autorice. La segunda es hacer un decreto de necesidad de urgencia que me lo autorice y que me lo aprueben después. Con la trampa que significa todo lo que sucede entre que me lo aprobé, entre que lo publique el decreto de necesidad de urgencia y me lo aprueben o no me lo aprueben. No quiero ahondar en eso, pero está claro lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa en países como Estados Unidos? Es un clásico entre el presidente y el Congreso. El presidente de golpe tiene un presupuesto, pero se da cuenta que se metió en una guerra con Irán y que no lo tenía previsto eso, ¿sí? Entonces lo que va a hacer, perdón, lo que va a hacer es, che, apruébenme 22.000 millones de dólares para irme a la guerra. Y ahí va a entrar
una puja porque el Congreso no se lo va a dar fácilmente. Le va a decir, no, mirá, es para una guerra, no queda bien, somos pacifistas, papá, y empieza una negociación de desgaste entre el Congreso y el presidente. El presidente dice, yo necesito la plata. Si no la tengo, tengo que cerrar parte de la administración. Entonces empieza a cerrar. Al mes cierra los museos y expulsa a los trabajadores. Dice, vuélvanse a su casa, no les voy a pagar. Al otro mes eh, cierra, por ejemplo, los zoológicos, ¿eh? Y empieza a ir cerrando parte de la administración. Cuando llega un punto en el cual la sociedad ya no aguanta más, ahí el Congreso afloja, ¿está? Pero no afloja por la presión solamente, afloja y pide cosas a cambio. Entonces empieza a pedir, quiero una ruta en mi estado, quiero un puente que pase por la puerta de mi casa, quiero un parque nuevo en, ¿me entienden? Y vamos a ver un presupuesto todo lleno de porquerías, de cosas que son fruto de la negociación. ¿Eh? Lo mismo, ¿se entendió esto? ¿Cómo funciona? Acá con un DNU a veces lo resolvemos, pero también es un cachivache. ¿Está? ¿Por qué? Porque no hay claridad de dónde van a sacar la plata y demás. Hay mucho desorden. La deuda pública pasa exactamente lo mismo. Lo autorizado en pesos y en dólares, bueno, o en otra moneda, va a ser el tope. Siempre podemos menos, nunca más. Si tenemos que endeudarnos más, tenemos que ir al Congreso o a un DNU. Y también en Estados Unidos, básicamente, que es lo más famoso, pasa esa puja entre el Congreso para autorizarles endeudamiento extra. ¿Comentarios? Bien. A ver si... Me gustaría que veamos algunas cositas de la Constitución de la ciudad, ¿no? La Constitución de la ciudad, vamos a verlo. Miren qué linda edición que tengo, que me la dieron cuando estuve allá en la convención, está espectacular. Bueno, esa es un recuerdo que me quedó. Bueno, vamos a verlo en el Estatuto de la Constitución de la ciudad. En el artículo 9 inciso 8 dice, son recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito. ¿Eh? No dice para qué, por lo menos en principio. Después vamos a ir al artículo 56 de la Constitución de la Ciudad, perdón, 53 de la Constitución de la Ciudad, que es muy interesante porque esta constitución es más moderna, obviamente, que en la estructura de concepción. La Constitución Nacional, cuando se modifica en el 94, se decide guardar la estructura clásica de la 5360, 1853-60. Cambio esta, se buscó hacerla como la Constitución de España, Italia, etcétera, que tiene un capítulo específico para la cuestión financiera, se llama capítulo 17, Economía, Finanzas y Presupuesto, que empieza en el artículo 48. En el 53, párrafo cuarto, dice: el presupuesto debe contener todos los gastos que demanden del desenvolvimiento de los órganos de gobierno central y de los entes descentralizados y comunas, el servicio de la deuda pública y las inversiones patrimoniales y los recursos para cubrir tales erogaciones. Lo que va a decir, eso tiene que estar en el presupuesto. Tanto la autorización del empréstito como las cuotas, prever las cuotas que tengo que pagar a medida que vayan venciendo capital, intereses, etcétera. Bien, comentarios. Eh, Luego, también en el artículo 80, vamos a tener una referencia de todo esto, de lo que estamos hablando, déjeme ver, como lo señalamos, en el inciso 14 del 80. Dice que la legislatura, ¿sí?, de la ciudad autoriza al Poder Ejecutivo
a contraer obligaciones de crédito público, externo o interno. ¿Eh? Y después, déjeme ver bien si en el 81, también muy importante, va a haber una cosa que no lo tenemos en la Constitución Nacional, que yo creo que es muy sano. Dice, también la legislatura, con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros, una cantidad de cuestiones, ¿no? Inciso 6, aprueba los acuerdos sobre la deuda de la ciudad. Esto también, ¿qué es lo que hace? Pone una mayoría grabada, que es la mayoría de los miembros, no de los presentes. ¿Está? Y agrava la manera de poder aprobar. Bien, con esto yo creo que tenemos la cuestión básicamente de constitucional, tanto nacional como de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué vamos a ver dentro de esa ciudad, dentro de la constitución de la ciudad? Vamos a ver que va a haber un cambio en los posibles destinos de esa deuda. Pero antes de entrar, que me parece también muy bueno, que lo mejora lo que dice a nivel nacional, ¿no? Yo sí me gustaría comentarles que en estos temas de deuda pública nos vamos a encontrar con principios en discusión, ¿sí? Y que yo creo que si a medida que lo vaya comentando brevemente, te van a recordar debates televisivos, ¿eh? Yo no sé si la mayoría de los que estamos acá somos abogados o no, creo que sí. La verdad es que la nuestra es actuar cuando hay principios y normas jurídicas que chocan. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio utilizando la ley orgánica, la constitución, la pirámide jurídica, de la mejor manera que podemos saldar esas situaciones. ¿Qué principio vamos a tener eh, que se van a ir contradiciendo? Bueno, uno es el tema del cumplimiento de los contratos. Todos tenemos que cumplir el pacta sunt servanda, ¿sí? El cumplimiento de los cosas se hace para cumplirlo. Sin embargo, a veces no se pueden cumplir los contratos. A veces los países no los pueden cumplir. Y ahí nos encontramos con otro principio, que es el principio de buena fe, que nos podría parecer una pavada. Bueno, todos tenemos buena fe. No, no. La buena fe se va a demostrar en virtud del esfuerzo que uno está haciendo para pagarla. Y si no la puede pagar, una cosa es decir, no te pago nada, y otra cosa es decir, te voy a pagar hasta donde puedo. ¿Está? Y yo puedo hasta acá. Porque si pago más, me arriesgo a no cumplir los objetivos constitucionales de mi Estado, que es lo que le da origen y justificación de existencia. Esto entró en la jurisprudencia muchas veces en debate y siempre se saldó por buscar de alguna manera que se cumpla, si no se puede cumplir, ver si es incumplimiento de buena fe, ver cuánto se afectan los derechos humanos del deudor, del país deudor, y los servicios básicos, y básicamente con ese combo se va a trabajar. Hay otro principio, que es el de seguridad jurídica. Claramente, los estados, según Hegel, son como el sumum de la ética, ¿no? Deben demostrar que es todo lo que está bien, y no está bien no pagar los contratos. Entonces, ahí hay una cuestión, y por supuesto cumplir con las leyes. Ahora bien, muchas veces, para cumplir con un endeudamiento, por ejemplo, no puedo cumplir con un plan de vivienda. ¿Está? Bueno, hay que mensurarlo. Es decir, la seguridad jurídica de los que prestan es más importante de la seguridad jurídica de los que no tienen educación, una casa, etcétera. Y entra esto a sopesarse. ¿Sí? Ahora, todo este combo va a actuar sobre la confianza y credibilidad de cada país. Obviamente, por más que vos tengas buena fe, quieras mostrar la mayor seguridad jurídica, y si no cumplís,
tu credibilidad cae, ¿sí? Modernamente, a través de las consultoras de auditoría, se hace un índice que se llama riesgo país, que ya nombré, que básicamente consiste en tomar la tasa de un país de referencia, por ejemplo, el país de referencia que se toma es Estados Unidos, se toma el interés que pagan los bonos del Tesoro a 10 años, muchas veces, de ese país, y se le suma, de alguna manera, cuánto debería pagar por un bono, en este caso, argentino, ¿no? Es difícil porque nosotros calcularle, porque nosotros nos endeudamos con un bono hace mucho tiempo, pero se toman algunos bonos de tipo de referencia. Pero si vamos a Brasil, que sí coloca, nos vamos a dar cuenta que está pagando alrededor del 7%. ¿Está? Entonces a eso se le resta, perdón, se le suma la tasa de Estados Unidos y dice, bueno, el riesgo país es de 500. ¿Está? Y con eso se hace el numerito, se lo multiplica por 100, te da 500. En estos casos se estipula básicamente que nosotros eh, tenemos una tasa del 11% porque hay que sumarle a la tasa de referencia de los bonos de Estados Unidos lo que pagaría nuestro bono. Estaríamos entre 12 y 11% anual, es una bestialidad, ¿no? Para las condiciones del mundo. Bien, el otro principio que vamos a tener ahí dando vuelta es la paridad de condiciones de los acreedores, par conditio creditorum, que se le llama, ¿no? Las quiebras es lo mismo, básicamente es la idea. Sin embargo, así como en las quiebras tenemos los privilegiados, etcétera, en nuestro caso particular, en la última gran renegociación después de la crisis del 2002, ¿qué pasó? Pasó que nosotros teníamos cuatro tipos de acreedores, ¿sí? Teníamos los acreedores en pesos nacionales, teníamos los organismos financieros internacionales, de los que la nación era parte, teníamos los acreedores en dólares bajo ley nacional y teníamos los acreedores en dólares bajo ley extranjera. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, ahí le pagamos todo de diferentes maneras. No fue parejo como se cumplió. Claramente hubo un grupo al que siempre se le pagó. Cuando una deuda está pagada normalmente se llama preforming, ¿sí? Bueno, nosotros le pagamos a todos, perdón, a los organismos financieros internacionales y siempre estuvimos preforming. Varios me dijeron una vez, sí, pero durante un año y medio no pagamos nada ahí. Bueno, pero porque estaba acordado. El Fondo Monetario le dio la chance a Argentina, primero un año, después, así como se... Ah, perdón, sí, acá hay una persona que quiere entrar, supongo que es del grupo, la metemos. Bien. Sí, Eh, sí. bien, bien. Bueno, en ese caso es como que la deuda se mantuvo preforming. Todos los organismos internacionales cobraron religiosamente de acuerdo a lo que se había acordado y a lo que se permitió. Al resto hubo un grupo que son los deudores en peso, donde hubo un arreglo especial de cómo se iban a hacer las tasas. Otro gran grupo que eran los acreedores en dólares, pero con jurisdicción argentina, donde se especificó esa deuda, recordarán ustedes, o lo más grande, ¿sí? Y un tercero, que eran los deudores, los acreedores en dólares, con legislación extranjera, donde hubo una renegociación, ¿eh? Muy grande, con quita, con un montón de bonos, etcétera. Yo creo que si nos metemos con eso, no llegamos. Pero bueno, se entendió hasta ahora el tema este de los principios en discusión. Bien, ¿cuándo está autorizado nuestro país a endeudarse? Bajo cuatro condiciones, dos constitucionales y dos de la Ley de Administración Financiera, que van a ser tres en la Ley 70 de la ciudad. Por eso me gusta verlo comparativamente.
La Constitución Nacional nombra urgencia de la nación, empresa de utilidad nacional. La ley de administración financiera dice refinanciar pasivos, ahora vamos a ver qué es eso, y reestructurar su organización. La ley 70 no integra reestructurar su organización, cosa de la cual estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera se hizo en la etapa del neoliberalismo, de alguna manera triunfante, después de la caída del muro de Berlín, y en ese momento la idea era achicar los estados, vender las empresas públicas, etcétera, lo que se llama la reestructuración de la organización estatal. Entonces, lo que sucedió en ese momento es que los países de Latinoamérica, después sucedió lo mismo en los países del este, eh, recibieron préstamos para reestructurar su organización. ¿Qué era eso? Pagar indemnizaciones de los trabajadores de las empresas públicas, de los bancos públicos, de la administración pública, y eso en realidad no es gasto de capital, es gasto corriente, con lo cual el gasto corriente se gasta en su primer uso, como pagar la luz. Bien, es como pagar la luz. Entonces, ese gasto es un gasto que se va en el primer uso. Los empréstitos, como cuando nosotros nos endeudamos para comprar un auto, una casa, etcétera, es para un bien duradero, para un bien durable. En este caso, es como si fueran gastos corrientes. Entonces, sabiamente la ley 70 eliminó esta posibilidad y yo creo que es muy bueno porque ha habido muchos abusos. Por ejemplo, cuando se quería vender un banco provincial, bueno, todo banco provincial estaban realmente en muy mal estado. Antes de venderlo se hacían capacitación de empleados, echar empleados también, pintar la fachada, cambiarle, ponerlo lindo, como cuando nosotros vamos a vender un auto que le arreglamos los bollos, bueno, toda esa plata vino por endeudamiento. Bueno, esto está mal, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque de alguna manera era un gasto que se iba a consumir rápidamente. Uno me dirá, ahí, pero se vendía bien, mejor los bancos de esa manera. Lo ignoramos, ¿eh? No creo que haya sido así. Bien. Entonces, ¿qué significaría? Ya vimos urgencia de nación, empezó utilidad nacional. ¿Qué significa refinanciar pasivos? Bueno, básicamente es tomar una deuda y reconvertirla, refinanciarla, cambiarle el perfil de la deuda. ¿Qué es el perfil de la deuda? Significa alterar los plazos de pago, los montos o los intereses. Por supuesto, de una forma beneficiosa para el Estado. ¿Qué significa esto? Esto va para el Estado Nacional como para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Significa, por ejemplo, una mejora sería estirar los plazos. Cuanto más larga es la deuda, mejor. Otra reforma beneficiosa es achicar los intereses. ¿Sí? Y una tercera es obtener una quita. Con esos tres elementos, uno puede proponerle, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una refinanciación de su deuda que pasen por la legislatura verá, ¿se alargan los plazos? Sí, pim, cumplió. ¿Se achican los intereses? Bien, cumplió. O hay una quita, cumplió. Un caso muy interesante, como ejemplo, es, por ejemplo, la refinanciación de la etapa Néstor Kirchner significó una gran quita del monto total, una pequeña disminución de intereses, casi imperceptible, ahí no fue muy eficiente eso, y por otro lado un estiramiento de los plazos. En cambio, en la renegociación llevada adelante por la etapa Alberto Fernández con Guzmán, fue una baja fenomenal de los intereses, prácticamente dejar los montos, creo que fue un 3% de quita, casi una cosa testimonial, y después un estiramiento bastante sustancial
de los plazos, que, bueno, uno dice bastante sustancial, pero ya nos está alcanzando porque el tiempo pasa rápido, ¿eh? Ya estamos nuevamente en la curva ascendente de esos servicios de la deuda. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, estoy pensando cuestiones comparativas, me estoy quedando con la ley de... Bueno, la ley de Guzmán es la ley de negociación de la deuda 27.544, ya les nombré, y de alguna manera lo que vamos a ver ahí es que eh, debe pasar el acuerdo por el Congreso según esa ley. ¿Eh? Y esto está en esa ley. Porque no me quería olvidar el número, porque puede ser en cualquier momento utilizado. Eh, ¿Dudas, comentarios? Bueno, hay tres formas de refinanciar una deuda, los pasivos, que nombra la ley. ¿Sí? Una es la consolidación, está tanto en las dos leyes. Una es la consolidación, otra es la reestructuración propiamente dicha, y la otra, ¿cómo se llama? La otra que se me fue el nombre. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es una? Se me fue el nombre. Bueno, hay una cuarta que es el reperfilamiento, también lo vamos a ver en ese caso. Bueno, en el primer caso, en el primer caso, lo que vamos a ver es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Son momentos en los cuales los países, nosotros lo hicimos varias veces, dicen, bueno, yo tengo una deuda que es capital, intereses, etcétera, servicios, y lo que voy a hacer es capitalizar todo, trazar una línea en T0 y decir, mi deuda es esta. Una vez con ese número dice, voy a emitir bonos contra toda esta deuda, sin importar si eran capitales, la capitalizo. ¿Bien? En ese caso, están tocando la bocina. En ese caso es la consolidación. Fue el caso de nuestra entrada en 1990 al Plan Brady, un ejemplo bastante famoso. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Comentarios? Mm, Bien, me saltaron los perros. Bueno, el segundo caso es digamos, la modificación de los perfiles de la deuda, como les comenté anteriormente. Tocar los tres elementos para mejorarla. ¿Por qué es importante esto? Porque en esos casos, la ley de administración financiera autoriza que lo haga directamente el Poder Ejecutivo, haciendo una delegación de, eh, de funciones del Congreso al Poder Ejecutivo. Para nosotros, yo cuando digo nosotros, la cátedra de Corti, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el 76 de la Constitución Nacional, que habla de las delegaciones, pone tres condiciones para esas delegaciones. Primero, que sea por un plazo determinado. No puede haber una delegación por siempre jamás. Y en este caso, vemos que la ley, tanto la 70 como la ley de administración financiera, lo tienen en iguales términos. Tiene que explicar las bases legislativas de esa delegación, muy claramente. ¿Por qué? Porque si no sería crear derecho nuevo, que como sabemos es una atribución del Poder Legislativo. Y no debe versar sobre materias prohibidas, temas impositivos, temas penales, electorales. Con respecto a lo impositivo, indirectamente le atañe, por lo que dijimos antes, porque si yo tengo que reformular un sistema de deuda pública, tengo que ver lo, eh, cómo lo financio después, ¿sí? Y por último, un término que yo creo que inventamos nosotros,
digo en Argentina, que se llama el reperfilamiento. ¿Sí? ¿Qué es el reperfilamiento? Fue el caso de la deuda de la última etapa del gobierno de ingeniero Macri cuando asume su último ministro de Economía. En ese caso, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que había una gran deuda emitida en pesos que vencía próximo a la entrega del poder. Entonces, en ese momento lo que se hizo fue lo que se denominó reperfilar. Se le dijo a los tenedores de esos bonos, miren, no lo vamos a pagar en noviembre, sino que lo vamos a pagar a partir de marzo, abril, etcétera, con los mismos intereses. O sea, no se le cambió totalmente la naturaleza del contrato, sino que se lo mandó bajo las mismas condiciones más adelante en el tiempo. ¿Se entendió esto? ¿Comentario? Bien. Bueno, también ambas leyes, la 70 como la ley de administración financiera, en principio ponen una prohibición de gastos operativos con deuda, esto que conté antes, ¿no? Sí, bueno, la deuda solo debe ser utilizada para cuestiones que tengan que ver con capitalización, empresa de utilidad nacional, inversiones públicas, etcétera, o refinanciar los pasivos. Lo que no puede ser es que se utilice para gastos de un solo uso, para pagar la luz, pagar una indemnización, etcétera. ¿Se entiende esto? O sea, y está bien. ¿Dudas, comentarios? Voy a prender una luz porque ya no veo mucho yo. Bien. Eh, Déjeme ver si me queda alguna cosa de la Constitución. Bueno, ¿cómo se adquieren las deudas públicas, ¿no? En este caso, ambas leyes, tanto la ley de administración financiera como la ley 70, van a tener una redacción casi copiada, fue copiada, básicamente, con las mismas formas por las cuales se puede, el Estado, tanto de la ciudad como nacional, pueden adquirir esa deuda. Y están enumerados. Yo creo que voy a nombrar algunos de los de más importante a menos importante, ¿no? El primero es la emisión y colocación de títulos. Yo sé que esto lo vieron con el doctor Nasti, ¿no? Básicamente la colocación de bonos. Diría que a partir de la década del 90, 1990, esta es la forma por la cual los estados se están endeudando modernamente. Antes, ¿cómo era? Eran acuerdos bilaterales, como lo tenemos en el inciso 3, de y 5 también, de estas leyes, que eran de golpe un país le presta a otro, un grupo de países le presta a otro, un organismo multilateral le presta, ¿sí? A un país. Hoy prácticamente todas las deudas están estructuradas a través de bonos. ¿Qué ventaja tienen esos bonos? La ventaja que tienen es que permiten dirigirse a toda la comunidad de inversores. Todo aquel que tenga dinero para invertir, lo que va a hacer es, va a tener la posibilidad de adquirir los bonos Tango, por ejemplo, o los AL30 del Estado Nacional o el GD35. Van a estar ofrecidos. ¿Dónde van a estar ofrecidos? En el mercado financiero, la bolsa, el mercado abierto electrónico, etcétera, donde se van a transaccionar de una manera bastante transparente, créanmelo, esos instrumentos. Y van a fijar su precio de compra y su precio de venta. Si esos bonos tienen asidua compra y venta, van a tener una muy buena liquidez y van a ser bonos de buena calidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la forma principal por la cual los estados se endeudan. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Como les decía al principio, lo que va a suceder es que
tanto el Estado Nacional como el Estado de la Ciudad de Buenos Aires van a poder endeudarse en pesos o en dólares, pero el Estado Nacional para poder endeudarse va a tener que pedir la autorización a la autoridad nacional, al Congreso, al, eh, al Ministerio de Economía y posteriormente al Banco Central, por supuesto, porque son dólares. Y eso es todo un procedimiento. Ahora, una vez que tiene la autorización para poder endeudarse, lo que va a pasar es que va a tener que estructurar el bono. Ejemplo, el bono TAN. Va a tener que decir, bueno, yo voy a emitir un bono, lo voy a ofrecer al mercado, pero ahora tengo que ir a otra institución a pedir autorización. Esa institución es la Comisión Nacional de Valores nuestra, ¿sí? Y después va a decir, bueno, pero los bonos también los voy a ofrecer en las plazas internacionales más importantes. ¿Por qué? Porque ahí voy a pescar inversores de múltiples posibilidades, ¿no? Digamos, de Japón, de Italia, etc. Entonces voy a ir a colocar esos bonos en esos mercados. Nueva York, Frankfurt, Milán, Tokio. Entonces, para cada una de esas colocaciones voy a tener que pedir la misma autorización al equivalente de la CNB Argentina. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Me interesa comentar un poco ese procedimiento. Bien, Perdón, yo tengo sí, una inquietud con respecto a esto de la restricción o que sea obligatorio que pase por el Congreso cualquier emisión de deuda y que puede no suceder. bien. ¿Eso no es un impedimento para el que toma la deuda, digamos, la otorgan igual, quiero decir, aunque se viole una ley interna? ¿Cómo se Evidentemente sí, porque se ha tomado deuda sin la autorización. Ah, estamos Oh, hablando, perdón. Está bien, se sí, entiende. Bueno, en ese caso, en el caso, vamos a hacer el caso de la última toma con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que para intentar enmascarar que de alguna manera no se tuvo en cuenta la ley 27544, se hizo un DNU, se aprobó por DNU, ¿se entiende? Y el DNU no fue rechazado, porque tiene que tener rechazo en las dos cámaras, entonces dice, con eso basta. La realidad es que no es lo que dice la norma. Entonces vamos a entrar en una situación que es la siguiente, el Fondo Monetario lo presta, ¿sí? Y se ha arriesgado enormemente porque podría surgir un gobierno que diga, no lo voy a pagar, ¿está? Que no aprueben el presupuesto del pago. Y ahí habría una especie de lucha entre algunos que dirían, bueno, entonces Argentina entró de default, y otros que dicen, no, lo que está pasando es que no se respetaron las normas actuales y queremos una renegociación de esa deuda de acuerdo a otras posibilidades. Esto fue lo que sucedió. depende Digamos, de si se reconoce el DNU como ley o no, digamos, claro, bueno, digan no es una ley, este que es no el, lo es. claro, este es el punto. Para las características Bien, de lo solicitado. ¿Está? Entonces, lo que bien. quiere decir es que el procedimiento tiene problemas. Puede suceder, como ya ha sucedido, que, por ejemplo, vamos a ser claros, el endeudamiento este viola el Estatuto del Fondo Monetario Internacional y una ley nuestra, ¿sí? Bueno, podría suceder que algunos miembros del Fondo Monetario digan en un momento, bueno, está bien, se violó nuestro estatuto y se Mm. produzcan cosas. Ahí va a estar la negociación política, porque esto es política internacional, ¿no? ¿Cuánto el Estado argentino va a querer arriesgarse a que no le presten nunca más nada? ¿Y cuánto va a querer decir, bueno, voy a pagar a provocar el conflicto para lograr una renegociación más ventajosa? ¿Se entiende? Pero no Ujú. es limpia no salió natural, el acuerdo. ¿Eh? Sí, Bien. sí.
No sé si contesté, pero básicamente se está planteado de Sí, esa. sí, 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 sí. Bien. Eh, no sé si vamos a tener tiempo, pero capaz que por ahí hay una jurisprudencia que puede servir para esto. Bien. ¿Qué pasa si entendimos el procedimiento? Vamos a todas las comisiones. ¿Qué es lo que se presenta ante esas comisiones nacionales de valores, tipo, eh, digamos, el CNB nuestra, ¿no? Se va a presentar las características del bono, lo que se llama la estructura del bono, se va a decir, se emite por tantos millones de dólares, tantos bonos, se va a pagar cada 6 meses, el interés es de tanto, los bancos actuantes van a ser el Credit Suisse, van a aparecer bancos internacionales que garantizan la operación, etcétera. Pero previo a eso va a haber un documento que se llama prospecto, que va a contener todas estas características y va a tener una introducción. Ese prospecto va a decir, el bono está emitido por la República Argentina. La República Argentina se creó en 1816, que tuvo su independencia, y va a empezar. En el año 1824 obtuvo un préstamo de la banca Bari Brothers. Y va a contar toda la historia negra de la economía argentina. Lo bueno, pero básicamente lo importante, es poner lo malo. Entramos en default tantas veces, no pagamos esto, pero en el aquel y el 30 pagamos todo. Básicamente se va a poner la historia económica negra. ¿Por qué se hace esto? Para que ningún inversor nacional o extranjero se engañe sobre las contraindicaciones del remedio. ¿Está? Se dice, bueno, es lo que somos, ¿sí? Si usted toma este bono, sabe que tiene algunos riesgos, pero es un país muy prometedor. ¿Eh? Tenemos proyectos de inversión. Ahora con el nuevo gobierno va a ir bárbaro, ¿no? Todo eso se pone, pero todos leen lo malo, ¿está? Para que nadie se llame alarma y diga fui engañado, ¿está? Para actuar con buena fe. Y les cuento, porque tuve que trabajar en uno de estos bonos. Por ejemplo, uno llega, no sé, a Frankfurt, presenta y le rebotan. Y dice, pero acá te olvidaste que en 1943 no pagaron un bono que nadie se acuerda y nosotros lo tenemos registrado acá. Agréguenlo, pum, y lo tenés que agregar. Te miran letra por letra precisamente para cubrirse de cualquier problema de default, ¿sí? Y después va a haber una traducción, va a haber una traducción numérica. Si el bono paga alto, y es seguro que es un bono peligroso, ¿me entienden? Pero me da más ganancia, entonces me arriesgo, ¿está? Y va a jugar el riesgo, la propensión al riesgo de los fondos inversores. ¿Eh? Algunos fondos son muy jugados y la mandan, otros dicen no, solo países que están dentro de el estado de inversión, se llama, que están calificados como estado de inversión. Ayer hubo una noticia muy importante porque una de las calificadoras, Morgan Stanley, calificó a Argentina, ¿sí? Entonces ellos tienen una categorización, bueno, una es estado de inversión, que son los países estado de inversión A, son los países más creíbles, los que sabes que te la van a devolver, pagan bajo interés, etc. Otra segunda categoría es, por ejemplo, investment grade, se llama, ¿no? Grado, sí, grado de inversión. Otro es estado en desarrollo, estado medio de desarrollo. Bueno, eso, si alguien se acuerda, me lo dice. Entonces, eso es lo que todos los países emergentes, mercado emergente, todos los países quieren entrar ahí, los que no están, ¿sí? Bueno, y después hay otro que es estado de frontera. Bueno, nosotros estábamos ahí, hace años que estamos ahí, la expectativa es que Morgan Stanley nos subiera una categoría, ¿sí? Y no sucedió. No me fijé qué pasó en la bolsa hoy, pero no es bueno que figure eso porque es muy diferente
el, digamos, el modelo económico de hace 2 años al de ahora. Sin embargo, no movió la aguja, ¿eh? No mejoró esa situación. Y usted me dirá, bueno, ¿y por qué nos cuenta esto? Bueno, lo cuento porque los fondos de inversión que manejan los grandes fondos mundiales van a ir viendo y van a armar cartera de negocios para sus clientes. Y le van a decir, bueno, un país con estado de inversión paga 4 o 5% por su bono. Un país que esté como en etapa de desarrollo de mercado de capitales va a pagar 7. Y un país que está en frontera va a pagar 10. Bueno, lo que van a hacer quienes manejen esas carteras van a dividir su riesgo. Van a decir, vamos a poner 80% en lo primero, 15% en el segundo, 5% en el tercero. ¿Está? Entonces, cuando vos pasás de grado, digamos, sabés que te va a venir una catarata de inversiones en bonos, ¿eh? Que son inversiones de tipo especulativa. Tampoco nos hagamos la ilusión que se van a invertir en empresas y demás. Son moneda de especulación, de corto plazo. ¿Dudas hasta acá? Bueno, una vez que te aprueban el bono, afuera o acá también, lo que va a suceder es que se va a hacer un roadshow. Se van a hacer conferencias, se van a llevar gente importante, van a ir los bancos que garantizan la colocación y va a haber un show ahí, van a decir, tocan la campana, ahora salió a la tal hora el bono Tango, el bono Bonar 30. ¿Eh? Y ahí se ve cómo nos va, cómo le va. ¿Dudas? ¿Comentarios? Esta es la forma hoy en boga de colocar deuda pública interna y externa en bonos. Bien, la otra son las letras del tesoro, bastante conocidas. Esas letras del tesoro son letras cuyo vencimiento excede eh, el ejercicio del presupuesto. O sea, si yo emito una letra del Tesoro de Buenos Aires a marzo del 2026, que vence en marzo del 2026, es un endeudamiento. Ahora, si yo coloco una letra del Tesoro de corto plazo, que se paga dentro de este año, no se es letra del Tesoro, pero no se considera deuda pública para el Estado provincial o el Estado nacional. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque en un caso hay que prever en el presupuesto que viene cómo pagarla y en el segundo caso se estima que a lo largo del año se va a recuperar la plata para poder pagarlos. Ejemplo, todos estamos esperando que en estos días nuestro querido y amado aguinaldo, ¿sí? Esto significa un esfuerzo para todos los estados provinciales, municipales, etcétera, bastante grande para juntar la plata para pagar ese aguinaldo. Entonces lo que se hace es colocar un bono, se recauda lo suficiente para garantizar pagarlo y con la recaudación de los meses de acá a octubre se va. ¿Está bien? Este sería un poco, es como cuando uno tiene un problema de liquidez de caja que sabe que lo va a compensar. ¿Bien? Esta es la diferencia. Entonces, hay dos tipos de letra del tesoro, no hay que confundirse. Una letra que es de corto plazo, que no se considera endeudamiento, y una deuda de largo plazo, que sí se considera deuda. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, Dale, Belén, Don Celi. no, perfecto. Estaba sintiendo que venía siguiendo la clase. Bien, bien, bien. Bueno, cualquier duda, ahí está. Una tercer forma de endeudar, de que se endeudan los estados, es a través de instituciones financieras internacionales, ¿sí? En esos casos, quiero ver cómo estamos de tiempo. En esos casos son tipo convenios multilaterales.
el Fondo Monetario, Argentina, el Banco Mundial, la Ciudad de Buenos Aires, la Corporación Andina de Fomento, Banco Latinoamericano, con la Ciudad de Buenos Aires para hacer alcantarillado, programa de inversión social, escuelas, bibliotecas. En esos casos es como un bilateral, ¿sí? Y son organismos de los que la nación forma parte. ¿Qué problema tiene este tipo o qué son muy buenos endeudamientos? Porque en general son a bajo interés. El tema que se requiere, si son en dólares, las autorizaciones que hablamos antes. ¿Qué estuvo pasando en los últimos 2 años? No se autorizaron prácticamente nada porque lo que buscó como política financiera el actual gobierno es juntar la mayor cantidad de dólares para poder ir sirviendo la deuda principal. Bien. Otro caso son lo que se llama cuando los estados actúan como avalistas o garantes, ¿sí? Caso, por ejemplo, conocidos son aquellos estudios de ingeniería que se presentan, qué sé yo, en Ecuador, en Bolivia, en otro país, para construir una ruta o cárcel. Me acuerdo de un caso que era cárcel, ¿no? Entonces ganan la licitación digamos, por la licitación respectiva y se les exige un aval del Estado. En general, los estados avalan esto. ¿Por qué? Porque en realidad es como una exportación de servicios que va a producir ingresos de dólares al país. Entonces, los estados avalan a esas empresas y es una suerte de endeudamiento indirecto. ¿Por qué endeudamiento indirecto? Porque puede suceder que a la empresa le vaya mal y que termine pagando todo el Estado Nacional. Disculpen que estoy muy mal de la garganta, estoy tratando de ver cómo hago para llegar, pero bueno, espero que me estén escuchando bien. Eh, Casos Sí, conocidos. sí, se escucha bien. Tengo una consulta. El PowerPoint que estamos viendo es el de causales de endeudamiento. Eso está bien, Sí, 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 perfecto. seguimos con los Porque tipos. Las formas, más que perfecto. causales, son formas como los estados se endeudan. En este caso también en el presupuesto tiene que estar contemplado un monto de garantías posibles de los estados. ¿Está? ¿Por qué? Porque vos sabés que finalmente te puede aparecer que esa empresa tuvo un problema. Yo recuerdo un caso donde tuve que, de alguna manera, indirectamente intervenir, que fue la empresa IMSA de Mendoza, Menotti Percarmona Metalúrgica, gran empresa enorme, 100 años de empresa, tuvo 2 contratos internacionales donde el Estado avaló y por cuestiones políticas, porque no funcionó una de las máquinas que pusieron, en un caso no le pagaron. Entonces, inmediatamente aparece el Estado Nacional como avalista y fue una suerte de endeudamiento. Producto de ello, la empresa fue a quiebra. Una empresa, les puedo asegurar, impresionante. Y dejaba alrededor de 1.000 ingenieros en la calle, que para la provincia de Mendoza es catastrófico, ¿no? Sí, perdón, Karina, levantaste la mano. Sí, quería saber esto que hablamos de cuando se actúa a modo de aval. Creo que la clase pasada vimos en el caso en que el Estado Nacional de alguna forma avala el endeudamiento del Estado provincial y después firma como un convenio con la provincia, Del Estado provincial. Bien, es otro caso. un convenio de représtamo con la provincia. Bien, bien, bien. Lo comento, también puede suceder, ¿no? Lo voy a comentar al final. ¿Puede ser, Karina? Ahora Sí, no, sí, sí. ya nos ordenamos. Bueno, en ese caso que les cuento, claro, tanto el Estado de la provincia de Mendoza como el Estado Nacional quedaron con la deuda. Entonces, finalmente terminan un proyecto de salvataje de esa empresa
que a mi juicio fue muy exitoso, a tal punto que la empresa siguió andando, consiguió nuevos contratos y recientemente se vendió a una empresa norteamericana, a mi juicio mal vendida por el precio que pagaron, todo, porque realmente había sido un gran esfuerzo de los dos estados eh, por rescatar una empresa tan importante, ¿no? Pero bueno, lo importante fue que se rescató, etcétera, a partir de estos créditos que se originaron en un endeudamiento, entre otras cosas, en un endeudamiento indirecto. Bien. Eh, bueno, y después otra forma son los contratos de reestructuración que ya les conté, conversión, consolidación, reperfilamiento, etcétera. Son formas por las cuales al haber una innovación del contrato original se entiende que es una deuda nueva, ¿sí? Todo esto debe estar autorizado por los congresos respectivos. Bien, una cosa que también vamos a ver en las dos normas, perdón, es lo que se llama la clasificación de las deudas públicas, ¿no? A ver si lo tengo acá, si no se lo digo de memoria. Ah, no, listo. Eh, básicamente vamos a tener dos clasificaciones. Una que clasifica deuda interna, deuda externa. ¿Cuándo la deuda es interna? Bueno, yo se lo voy a resumir rápidamente, porque para mí es la característica sine qua non. Tiene que ver con cuál es la jurisdicción interviniente. Perdón. Ay, ¿cuál es la jurisdicción interviniente? Cuando hay prórroga de jurisdicción, o sea que ya en el mismo en la misma contratación de ese bono, etcétera, se asigna a los tribunales de Nueva York, los tribunales europeos, en esos casos estamos hablando, ¿estamos bien o hay chat? A ver, ¿hay chat? No, 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 pensé que, listo, listo, bueno. En esos casos se considera deuda externa. No es por la moneda de pago. Esto tiene que quedar claro. Entonces hay confusiones. Si el tribunal interviniente son los tribunales nacionales, sea en pesos o en dólares, la moneda de pago es deuda interna. ¿Dudas, comentarios? Bien. Yo siento que tengo mensajes. Si alguien ve que alguien me está mandando algo, si no, no. Bien. No, no, estoy mirando el chat, no hay nada, por ahí hay gente que ingresa y se desconecta, pero si hay algo escrito te aviso, Gracias. no te preocupes. Y después la otra clasificación es deuda directa o indirecta, ya lo hemos explicado. En un caso es lo que de alguna manera adquiere el Estado y le ingresan los fondos directamente, por lo que tiene que pagar, y la indirecta es la de los avales, garantías, etcétera. Ustedes me dirán, pero esto es una pavada, ¿para qué está en la ley? Bueno, casualmente, porque lo que vamos a encontrar en la ley 70 y también en la ley de administración financiera es una serie de condiciones que tiene que tener el presupuesto o una ley específica de endeudamiento para hacer una ley válida. Y básicamente, ¿qué es lo que va a poner? Quiero comentarles que la deuda indirecta que llama el Estado Nacional, en la ley 70 creo que inapropiadamente la llaman deuda contingente. ¿Por qué digo inapropiadamente? Porque lo bueno sería que se mantenga una misma nomenclatura. Y en general se llama deuda contingente a toda una cantidad de montos y deudas que no están en este momento para ser cobradas, pero que pueden depender no solo de un endeudamiento indirecto, sino de un juicio, de juicios. Vieron que los estados son demandados y hay juicios en un estado de avance que se dice, bueno, en un año, chao, ya vamos a tener una sentencia en contra. Entonces, los servicios jurídicos van armando esa deuda como contingente. Esto es lo que puede pasar.
¿Se entendió? Bueno, ha habido un cambio de nomenclatura, de forma de nominar en esto que a mi juicio confunde un poco, pero se los quería contar porque ustedes están estudiando más la cuestión de capital. Bien, ¿por qué es importante, les decía, esta clasificación? Porque la ley 70, en sus respectivos artículos, va a decir que para que sea válido la ley de endeudamiento o el presupuesto de endeudamiento, tiene que tener mínimo algunos componentes. Un primer componente es la definición de qué tipo de deuda es, si es interna o externa, si es directa o indirecta. Si no dice eso, la ley es nula. Por eso es importante que tengamos en cuenta que ustedes quizá tengan que asesorar a alguien del Consejo de la Magistratura, un diputado, a alguien del Estado de la ciudad, eso tiene que estar. Lo segundo que tiene que decir es un plazo de amortización mínima. Los estados se guardan para sí cierto privilegio de decir, bueno, la primera cuota la tenemos que pagar mínimo dentro de un año o dentro de 6 meses. ¿Está? Hay un plazo mínimo de amortización. Y después todos los componentes que hagan a su, bueno, el plazo, importantísimo, de duración de la deuda, un plazo máximo, y también, como algo muy importante, tiene que decir el objeto que va a tener el endeudamiento. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Es una refinanciación? ¿Es para un emprendimiento, para hacer el túnel que vaya de Puerto Madero hasta 11? Bueno, todas esas cuestiones tiene que estar clara para qué se va a utilizar. Una situación, bueno, van a ver, en este libro, no sé si lo consiguieron todos, que yo creo que es la base de este curso, estudios sobre la administración financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 70, que lo coordinaron, si no me equivoco, Jafric, la jueza Jafric y ¿quién más? Y Juan Albornoz, si no me equivoco, fueron los compiladores, ya no lo veo. Bueno, escribimos varios de estos, ahí me tocó escribir el capítulo de la deuda. Pídanlo, si no lo escaneo y se los mando. Ahí voy más al detalle de varias de las cosas que estamos comentando acá. Bueno, ¿qué es lo que para nosotros, los que nos dedicamos a esto, con Horacio Corti en la cátedra, con la doctora Jaffrick, pensamos que también tiene que haber algunos otros elementos que generen más certeza sobre eh, el manejo de esta deuda? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Y que yo creo que la ley 27.544 lo buscó resolver, es que ha habido abuso de los bancos internacionales que asesoraron, no a Argentina, a todos los países que se endeudan, en cuanto a los honorarios que cobran. Son cifras extraordinarias. ¿Sí? En este caso se le ha puesto un tope del 0,1% de la deuda total o de la deuda refinanciada. Con lo cual parece que le marca un límite a eso, ¿no? Y después no lo dice esta ley, pero también nos parecería importante que lo diga, un método de selección de esos bancos. ¿Por qué? Porque en general es como una especie de mercado cartelizado. Siempre son los mismos, ¿eh? 2 o 3 bancos que ganan siempre. Intentar abrir un poquito la cancha para generar mayor posibilidad de competencia, etcétera, ¿no? Un tema, comento así, que me preocupa de la ley 70, que no está eh, en el otro caso, tiene que ver con una delegación que se le hace por parte de la ley 70 a el órgano coordinador, o sea, una oficina dentro del Ministerio de Hacienda de la ciudad, que es la siguiente: a definir, vamos a suponer un caso, ¿no? Tenés una autorización para endeudarte, te vas a endeudar para comprar computadoras. Pero resulta que por otra mano, por otro lugar, donaron computadoras, las compraron, ya no son necesarias. Entonces que ese financiamiento hay que redirigirlos, ¿sí? Acá le da amplios poderes al director de su oficina
para redireccionar esos créditos. Me parece que después de haber pasado por el Congreso, por la legislatura, con mayorías agravadas en el caso de la ciudad, delegar después en un funcionario político, pero no de primera línea, la posibilidad de redistribuir esos créditos me parece demasiado. Es una opinión, lo escribo ahí, lo pongo, no lo han remediado, este artículo tiene unos 3 años, pero no me parece una buena técnica, ¿no? Es una crítica puntual que le hacemos a, a la ley, que en general está mejor que la nacional, ¿no? Que es la Oficina de Crédito Público, una oficina, ¿verdad que no se puede creer? Bueno, eh, déjenme ver cómo estamos, a ver si puedo. Esos son los condicionantes de la deuda. Quiero repetir el tema de que es una delegación, esta última que les comenté, que va más allá de lo que permite las delegaciones constitucionales, ¿no? No tiene las características que tiene que debe tener una legislación para delegar una atribución que es propia del Congreso, tanto en la Constitución de la ciudad como en la Constitución nacional. Bien, un tema último que no me gustaría dejarlo pasar, dudas, comentarios. ¿Hay algo que esperaban que yo hablara que no dije y me quieren que lo comente? Vos habías planteado algo, Karina, y se me perdió otra vez. A ver, que no sé si lo contesté. Sí, cuando el Estado Nacional actúa como aval, Bien, eh, bien, bien. Perfecto, perdón. Ahora me acordé. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué sucede en esos casos? Claramente vamos a tener en juego 3 tipos de normas. Las normas de derecho público nacional, la norma de derecho público provincial o de la ciudad, y por otro lado, lo que nosotros denominamos el derecho intrafederal. Todo un entramado donde todas las provincias y la nación están de acuerdo, ¿sí? Entonces, ninguna provincia puede por sí misma renunciar y decir yo no me atengo más a esto, ¿no? Y una de esas normas lo que plantea es esto que le digo, cuando una provincia se tiene que endeudar, tiene que pedir la autorización nacional, ¿no? Y cuando es en dólares, ¿por qué razón interviene el Banco Central? Interviene el Banco Central porque precisamente va a haber que avalar, ¿sí? Y lo mismo el Ministerio de Economía, a las provincias en ese caso, porque para el mercado financiero nosotros no somos un país federal, somos un país, ¿está? Y si resulta que el bono de Mendoza, no quiero llamar alarma porque es un bono que anda muy bien, ¿no? Lo que decía, pero no se paga, no es que entra en default Mendoza, entra en default Argentina. En la página de Bloomberg de Finanzas Internacionales aparece un rojo que dice semáforo en rojo. Hay un posible default de Argentina. ¿Está? No se pagó, vamos a esperar 48 horas. Si no se pagan 48 horas, le mandamos verde, rojo oscuro, ¿me entienden? Entonces, en ese caso, el Estado aparece como avalista y lo que va a suceder, lo que ha sucedido, y lo último que me gustaría comentar, es lo siguiente, que muchas veces, hoy por hoy, yo nunca recomendé la autorización a provincias y Ciudad de Buenos Aires a endeudarse en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque en la primer crisis todos mandan la deuda para la nación. ¿Me entienden? No hay vuelta. Se prende el aval y después tiene que terminar toda la nación pagando la deuda de muchas provincias. Y también terminan con las provincias condicionadas por el poder político central, porque le dicen, yo te salvé, me debes tanto, son dólares, ahora vota esto. ¿Me entienden? Esto es muy malo para el federalismo, muy malo para el sistema constitucional y demás. Pero, yo lo pongo en el artículo, hay momentos dulces. ¿Qué significa esto? Que de golpe hay mucha plata en el mundo porque no hay guerras,
porque se descubrió algún, algún pozo de petróleo más de los que había, porque te empiezan a sobrar dólares en el mundo. Y esta condición, bajan las tasas de interés mundiales y todos los financistas están tratando de colocar en el resto del mundo el excedente. Y dice, mira qué buena idea, podés arreglar muchos problemas. Entonces va a haber un primer momento donde los estados se endeudan y cuando ese flujo se para, los economistas llaman sudden stop, ¿no? Sorpresivamente se separan, te piden que le devuelva la plata a un interés más grande, ¿me entiendes? Y ya ahí los estados no pueden devolverla. Y acá pasa otra cosa bastante peligrosa, que es que en general, cuando estos momentos dulces aparecen, todos esos fondos van a parar a emprendimientos que no son directamente productivos para devolver el capital. Por ejemplo, va a bienes raíces. Empiezan a aparecer edificios en todos los barrios de la ciudad, Puerto Madero, Lanús, porque lo vamos a dejar afuera, ¿eh? Empiezan a aparecer. Y dice, mira qué lindo cómo está creciendo. Pero esos edificios en realidad se hacen en plata argentina, porque te que comprar el cemento, etcétera, se venden en peso argentino finalmente, por más que sea que no, yo lo pagué en dólares. No, no. Finalmente son pesos, porque esos dólares se compraron con pesos y no son industrias exportadoras que nos permitan recaudar una entrada de dólares que permita repagar la deuda. Y esto pasa acá y pasa en todos lados, ¿me entiendes? Es de manual, ¿no? Que de golpe aparece afluencia de inversores, nos lo gastamos en pavadas, en viajes, tal vez todos nos gusta viajar, ¿no? Pero en realidad nos producimos dólares, gastamos más dólares, dólares que son dulces, ¿me entiendes? Que no valen lo que tienen. Entonces cuando viene la mala, después no tenemos dólares para pagarlos y no tenemos industria para poder pagarlos, no tenemos un gasoducto que vaya de norte a sur que permita traer el gas, etcétera, y exportarlo. ¿Me entienden? Este es el problema muchas veces del endeudamiento fácil. ¿A dónde va ese endeudamiento? Y la mala noticia que en general, en todos los países latinoamericanos y el sur de Europa, el endeudamiento es para pagar una deuda vieja, no es para, digamos, generar mejoras que excedan una generación. Bien, bueno, yo Héctor, yo la tengo verdad una que, pregunta, perdón, no quiero Karina, matar. no, no, yo Em, escucho, ¿quién habla? Pregunta, Sí, acá Belén, ¿cómo estás? Belén. ¿Los municipios se pueden Sí, endeudar? Porque, o sea, bueno, yo he visto que algunas constituciones provinciales lo prevén, sí. Bueno, eh, pero no sé cómo funciona y no quiero no, matarte con la pregunta porque estuve claro, como tratando de investigar algo, bien, pero no es muy claro. No sé si en la práctica lo hacen o quizás algunos municipios muy grandes, pero no sé Lo- si bien, funciona. bien. Primero, en la provincia de Buenos Aires no, porque no son autónomos los municipios. ¿Está? En otras provincias sí tienen autonomía, esto significa que tienen personalidad propia, etcétera. No, no vi nunca endeudamiento externo de los municipios. ¿Está? No lo conozco. Incluso cuando el Banco Mundial va a hacer un programa en un municipio, por ejemplo en Rosario, eh, lo hace a través del Estado Nacional, Estado Provincial, ¿me entienden? No va directo al municipio. ¿Eh? El municipio trabaja para, pero no va ahí. Y eso sería en dólares, pero claramente ahí es todo, en la deuda del Estado, el Estado le manda los pesos, el Estado provincial y nacional, y punto. O sea que no lo vi, pero podría suceder que municipios con plena autonomía, como los hay por ejemplo, en todo el sur del país, Chubut, Río Negro, etcétera, sí pueden endeudarse en pesos, ¿está? Pero el procedimiento es un infierno. Por ejemplo, yo no sé si me presenté, porque la verdad que fuimos muy rápido,
Pero yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, Derecho Constitucional Económico, y soy profesor de la de Derecho Administrativo de Universidad Nacional de San Martín. ¿Sí? Bueno, cuando yo trabajaba en el Banco Central, hicimos una norma que permitía al sector público autónomo a endeudarse con bancos comerciales. ¿Sí? Posteriormente, esto fue a pedido de la Universidad Nacional de San Martín, de la cual yo daba clase, no tenía ningún contacto. Lo vimos, hicimos la norma, no en dólares, decididamente, pero sí en pesos. Y claro, se hizo, fue la única, todas las universidades, la UBA, todos se podrían endeudar. El problema es pasar el filtro contable, ¿está? Porque vos tenés que tener mucho resto para poder demostrar que tenés capacidad de repago, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso, varias la intentaron, no lo lograron. La de San Martín logró demostrar que por los posgrados, ¿verdad?, juntaba una cantidad de dinero que le permitía hasta un tope de endeudamiento. Y yo creo que fueron 4 o 5 años donde la Universidad de San Martín se endeudó. Y no sé si ustedes fueron alguna vez a esa universidad, es la más linda de todas, los edificios, todo funciona espectacular. Fue básicamente gracias a que se pudo endeudar. Hoy se podría endeudar también, pero no lo hace porque los intereses serían terribles, o sea, no podría pagar. ¿Está? Pero está en condición, está, digamos, en estado por su cuenta y demás de poder hacer. ¿Eh? Bueno, nada, ese como no es un municipio, pero mano tropo. ¿Eh? No, re interesante me pareció, gracias, Sí, muchas sí, gracias. para mí fue una experiencia esa, porque la vi de primera persona, costó un montón, vinieron auditores, fue con el Banco Patagonia, básicamente, creo que Santander no, Santander no salió, siempre fue con el Patagonia. Y, y se pagó todo, normal, no hubo ningún problema. Pero caía el Banco Central, te hacía una auditoría. Digo, para los que están diciendo que no hay auditoría en las universidades, son todas pavadas, ¿no? Porque es una cosa insólita. ¿Eh? Bueno, bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, quiero saber si más o menos fue lo que esperaban, porque también capaz que uno habló de cosas que no, pero creo que con esto estamos en un panorama completo del tema. Tanto en la nación como en la ciudad. Mi recomendación, que lean el artículo que habla de eso y el PowerPoint y cualquier cosa a su disposición. ¿Eh? ¿Algo más? A ver si podemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Un gusto haber. ¿Alguien fue víctima mía en alguna materia? ¿No? Sí, Héctor, sí, hace mucho. A ver. Sí, señor. Sí, ahí te veo. Sí, sí. Bueno, Siempre un bueno, placer escucharte, como siempre. viste que estoy realmente casi no puedo hablar, pero Muy bueno, bueno, muy, muy, gracias. como siempre. Bueno, ella sabe, pero sí, me acuerdo perfectamente de Belén. No, lo que digo, me da un poco vergüenza decirlo, pero si quieren, yo tengo una página de YouTube muy mala, ¿no? Y ahí durante la pandemia, que estábamos todos muy tranquilos, ahí yo colgué varias charlas sobre toda la materia, ¿no? Sobre toda la materia completa. Y uno más relajado, esto lo di en 3, 4 charlas, así que está mucho más completo, con mucho ejemplo y demás. Pueden ver el partido de River hoy o pueden ver eso también. ¿Eh? Bueno. Muchas gracias, Belén, te saludo también. Y gracias al centro de formación, muy amables todos. Y me hubiera gustado estar en más charlas, pero estaba liquidado, no podía ni hablar. Bien, gracias, Muchas Nos vemos. gracias. Bien, gracias. Eh, Hasta luego. Muchas gracias.